Bienvenidos todos. Hay mucha actividad hoy. Tenemos bastantes visitas. Miren aquí. Miren todas las niñas aquí. Enfrente, lleno. Y allá todos los niños.
hermoso himno que nos recuerda que el Señor es nuestra guía, Él es a quien seguimos en el camino. En el firmamento veo a Dios, Él es verdad y majestad, aunque reina sobre tierra y mar. ¿Qué es esto para mí? Yo creeré en su natividad, que la historia es una realidad, aunque Él vino para liberar. ¿Qué es eso para mí? Hasta que por fe le conocí y su gran poder en mí sentí. No sabía que era un Dios de amor que vino desde allá para salvarme a mí. Yo ahora pertenezco a Él, que me ayuda con su gran poder, me conduce siempre a la verdad, es todo para mí. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Diga el débil fuerte soy, con el poder del Señor. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Diga el débil fuerte soy, con el poder del Señor confiaré en ti, confiaré en ti. Diga el débil fuerte soy, con el poder del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra bendita que vamos a abrir en esta hora, Señor. Bendícela,
Que sea tu Espíritu Santo llevándola a cada corazón, a cada mente en esta hora, para que tu palabra pueda hallar cabida. Gracias, Padre bendito, por tu amor, por tu misericordia y por cada uno de los hermanos que se ha hecho presente en este día. Gracias porque podemos alabarte, glorificarte, pero también podemos meditar en tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, me pongo en tus manos, Señor. Amén y amén. Estamos hablando acerca de algunos libros del Antiguo Testamento y por alguna razón también voy a estar tratando algo acerca de eso del Antiguo Testamento también. Cuando las adversidades llegan, queridos hermanos, cuando a veces no vemos ninguna salida ante las circunstancias de la vida, y nosotros sabemos que podemos vivir ante situaciones difíciles. En estos tiempos actuales también vivimos situaciones difíciles. Algunos hogares más que otros, algunas personas más que otros. Donde vivimos en un mundo también que está caído moralmente. Donde la justicia no trabaja en este mundo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero la justicia no trabaja en este mundo. No solo a nivel de gobierno, sino que también a nivel del pueblo, donde la justicia tampoco trabaja, donde la corrupción impera en todos los estratos sociales, corrompiendo la mente del ser humano. Y la pregunta sería, ¿qué queda entonces, hermanos? ¿Qué queda? Quiero invitarles a abrir el libro de Habacuc, el libro de Habacuc capítulo 3. Habacuc fue un profeta que lo usó el Señor para advertir al pueblo de Israel que se arrepintiera. Si no, el Señor traería juicio inminente. Y vamos a tratar de entender un poquito acerca de Habacuc, pero vamos a leer primeramente la oración que Habacuc hizo en el capítulo 3. Y la oración, queridos hermanos, solo abarca 2 versículos, porque lo siguiente es una alabanza al Señor. Y entonces dice Habacuc capítulo 3 y versículo 1 y 2. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aquí tenemos en el libro de Habacuc, queridos hermanos, un diálogo entre Habacuc y Dios. Un diálogo que podemos pensar que el diálogo que usted puede tener con Dios. Un diálogo como también Job en el Antiguo Testamento tenía con Dios. Dice que Job le preguntaba a Dios, quería saber algunas respuestas, queridos hermanos, de parte de Dios. Habacuc también empezó haciéndole preguntas a Dios en los primeros versículos. Y le preguntaba a Dios por qué la injusticia existe, por qué la maldad existe, por qué existe la corrupción en el ser humano. Y él no podía entender cómo un Dios tan justo podía permitir tantas cosas en el tiempo de Habacuc. Es como hoy en día nosotros, queridos hermanos, nos podemos preguntar ¿por qué existe tanta injusticia? ¿Por qué existe tanta maldad? Y eso estaba muy arraigado dentro del corazón de Habacuc, porque no podía entender eso. Y después el Señor le empieza a contestar a las preguntas e inquietudes que él tenía. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sentido algún celo por la injusticia que hay en el mundo? ¿Cuántas veces nosotros lo hemos pensado? Yo recuerdo que cuando era joven, había recibido al Señor muy recientemente, y recuerdo que me subí a un bus y vi una injusticia que no me gustó para nada. En ese tiempo, fíjense bien cómo era la cosa. La injusticia siempre existía y en ese tiempo imperaba la injusticia en el país donde yo vengo. Y a este hombre en el bus lo abordaron unos que eran de la policía judicial, no eran ni de tránsito. Le empezaron a pedir los documentos y
y vi la forma de cómo este chofer en su angustia le decía: hoy es el primer día de trabajo que yo tengo en este bus y ustedes me quieren quitar el bus. Y dijeron: tienes que ir a dejar toda esta gente a la terminal y después te vamos a llevar. No había cometido ningún delito, solamente lo que querían era el dinero. Cuando yo lo vi, me enardeció el corazón y dije yo: ¿por qué la justicia no aplica la justicia? O sea, la ley. Y pasaron por ahí y les dijo: ¿y sabe qué? Me atreví a decirles a ellos que ustedes son unos grandes injustos. Y pasaron y solo se me quedaron viendo. Y yo dije: ya soy hombre muerto. Y después, cuando iba en el bus, iba con un gran temor. Y le quiero decir que yo me bajé 2 cuadras antes de llegar a mi casa por temor a que me pudieran llevar. Porque en ese tiempo lo que hacían era que la gente que estaba en contra del gobierno, que estaba en contra de lo que ellos hacían, lo tomaban y lo iban a matar y nada había pasado. Esa es una injusticia tremenda. En el tiempo de Habacuc también existía una injusticia tremenda. La maldad se había corrompido, la moral del hombre estaba por los suelos. Entonces era un diálogo por el cual Habacuc le empezaba a decir algunas preguntas al Señor. Dice: ¿por qué? En versículo 3:1-3 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. No había nada, no había forma de cómo la justicia podía imperar. El tema de hoy día es: aviva tu obra. Aviva tu obra, como dice el versículo que leímos cuando Habacuc hace su oración y dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y después dice: en medio de los tiempos, hazla conocer. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Dios es un Dios justo, queridos hermanos. Dios es un Dios justo. Y sabemos que Dios hace justicia, pero el ser humano no es así. ¿Cuántos de nosotros, muchas de las personas, tienen que venirse de sus países porque la situación es muy difícil? Porque donde hay tanta maldad, donde hay tanta injusticia, ¿cuánto los gobiernos en el día de hoy están corrompidos con tanta injusticia, con tanto soborno? Y Dios nos pareciera que no está haciendo nada en este mundo. Pues lo mismo le parecía también a Habacuc. Y por eso es que la petición de él en su oración, querido hermano, dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuál obra? No estamos hablando de la obra de la iglesia. Está hablando de la obra que Dios hace con su poder en la tierra. Una respuesta incomprensible que él tenía. En el versículo 12 al 17 también del capítulo 1, Dios le responde a él, porque después de todas las preguntas que hacía, dice el versículo 12: ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste. Tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo de él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como los reptiles que no tienen quien los gobierna. Y la respuesta a él seguía siempre ahí. Dios le responde después, querido hermano, y la respuesta que le da Dios le va dando forma a lo que Dios quiere hacer con su voluntad. Y Dios, fíjese bien, le da una respuesta al profeta a su oración. Porque déjeme decirle, cuando nosotros oramos, Dios nos escucha. Cuando el pueblo de Dios clama, Dios responde. Hay 3 elementos que nosotros podemos ver en la respuesta que Dios da. Número 1, el juicio moral de Jehová. En el versículo 2, y el capítulo 2 y versículo 3, es la primera respuesta de Dios. Y le dice: aunque la visión tardará, aún por un tiempo,
más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Promesa de Dios. Querido hermano, aunque veamos este mundo en la situación en que se encuentra, en un tumulto tremendo, en una injusticia, en una inmoralidad, en una tremenda decadencia, en la cual las naciones no pueden gobernar y no pueden poner la justicia porque ellos mismos están siendo gobernados por el mal. Querido hermano, yo quiero decirles que la respuesta solamente la tiene Dios. Y saben una cosa, que aunque todo esto nos parezca eterno, ¿cuándo va a terminar? Algunos de nosotros pensamos, ¿cómo yo voy a volver a un país en el cual uno no puede vivir? Donde las personas han sido desterradas, donde las personas son extorsionadas. ¿Cómo yo voy a volver a ir? ¿Cuánto tiempo tardará? Si me preguntan a mí acerca de mi país, yo les puedo decir que a veces no le veo ninguna salida. Pero déjenme decirle que el único que puede poner un orden en el mundo es Dios. Y dice aquí que la palabra no tardará. Segunda de Pedro de 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen, ¿qué? Por tardanza. Sino que dice, es paciente para con todos nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, querido hermano, cuando nosotros vemos que Dios no actúa, es porque está dando tiempo al ser humano para que se arrepienta y venga a los pies del Señor. Y esa es la única forma en que nosotros podemos pensar de que Dios no está actuando en estos momentos. Pero yo le voy a decir una cosa. La palabra de Dios dice que algún día va a haber un castigo en esta tierra. Que Dios derramará su ira y derramará las copas de la ira de Dios, que en el libro de Apocalipsis dice, y que la tierra va a ser tremendamente castigada. Y que eso vendrá, porque la palabra de Dios dice aquí, fíjese bien lo que dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda alguna vendrá y no tardará. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando a la venida del Señor Jesús? Amén. Entonces, Dios dice la palabra del Señor que no tardará también. El Señor vendrá pronto y sabemos que vendrá por su pueblo y nosotros nos iremos al cielo con Él, como la palabra del Señor dice. Y siempre he dicho una cosa, ojalá que el Señor viniera cuando nosotros estemos orando. Y los que no vienen a oración, hermano, pero no se preocupe. No se preocupe porque la promesa de que el que es salvo es salvo. Y donde quiera que usted esté, pero qué bueno que usted hubiera estado aquí en el culto de oración, si usted tuviera el tiempo para hacerlo y si el Señor venga nos lleve. Pero, querido hermano, el Señor la promesa no la tarda. El Señor va a cumplir sus promesas como todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo Jesús y se cumplieron en las profecías que el Señor dice y al pie de la letra. Quiero decirles que jamás Dios falla. Dios no va a fallar. Y dice que el juicio vendrá. Entonces, Él le dice a Habacuc, no te desesperes. No te pongas angustiado porque vendrá el juicio. A su tiempo vendrá el juicio. Y ustedes saben que los que son hombres de Dios, como los profetas del Antiguo Testamento, ellos tenían un celo tremendo dentro de ellos, de los cuales decían, nosotros queremos que la justicia resplandezca. Pero sabemos que como seres humanos no podemos componer al mundo. El único que puede componer al mundo es Dios. Y la respuesta le da acá, que Dios va a tener un juicio moral sobre el pueblo de Israel. El futuro propósito de Dios lo vemos en el versículo 14. Dice aquí la palabra del Señor, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Y nosotros tenemos un canto que dice, y será toda la tierra llena de su gloria. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios que en el futuro propósito de Dios apunta al regreso del Señor en gloria, donde Dios terminará con toda la injusticia, con la corrupción, con la desigualdad, con la desigualdad social que existe hoy en día, con el racismo, con el crimen y con el pecado. Algún día, fíjense bien, Dios terminará con todo este pecado del mundo. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque será la tierra llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar.
Gloria sea al Señor que hay un futuro en el cual Dios establecerá una paz duradera, una justicia que Él solo va a dar. Pero fíjese bien, hermano, que mientras llega el Señor en su venida, mientras el Señor imparta ese reino, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer el ser humano? Entre tanto, ¿qué vamos a hacer? Hay una palabra muy importante, la palabra del Señor aquí, que usted tiene que subrayar, y que ha hecho la diferencia en los siglos que han pasado, y ha hecho una diferencia en el día de hoy también, que es en el versículo 4. Capítulo 2 y versículo 4, fíjese bien lo que dice. He aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Saben ustedes que este es el versículo central de toda la palabra del Señor? Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, querido hermano, mientras el Señor venga, mientras el Señor establezca su imperio en la tierra, ¿qué nos queda a nosotros? El justo por la fe vivirá. Es lo que nos queda a usted y a mí. Usted tiene que vivir en fe con el Señor. Frase célebre, tremenda frase célebre, que se interiorizó en la vida de uno de los hombres que marcaron la historia también de la humanidad en la vida de Martín Lutero. Cuando este hombre pudo leer este versículo que decía aquí, mas el justo por la fe vivirá, cambió su vida y cambió totalmente cómo la religión en ese tiempo se veía delante de los demás. Cambió toda la historia y vino lo que fue la reforma. Y ya la gente tenía la palabra de Dios a su vista. ¿Por qué? Porque fíjense bien, de un pasado oscuro vino un rayo de luz en la vida del ser humano, en la vida de las personas. El Salmo 34, 19, quiero que busquen en su Biblia, Salmo 34, 19, querido hermano, conmigo. Y la palabra del Señor dice de la siguiente forma, 34, 19. Hay una de las cosas que tenemos que estar seguros, y es la fe en Dios, porque dice aquí en este versículo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Querido hermano, nosotros tenemos que vivir por fe. Por fe, porque dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Fe en quién? Fe en Dios. Fe de que Él nos va a ayudar, fe de que nos va a sacar adelante. Esa fe que hace posible todas las cosas. Fíjese bien, cantamos un canto a veces el día miércoles que dice, todo es posible. Si puedes creer, si tienes fe. Jehová estará nuevamente en su santo templo, como dice en el versículo 22 del texto que nosotros teníamos acá. Fíjese bien lo que dice. En un futuro no muy lejano, dice el versículo 20 del capítulo 2, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Calle delante de él toda la tierra. Entonces, queridos hermanos, con todas las preguntas que tenía Habacuc y este diálogo que estableció con él en estos versículos, y Dios respondiendo, Habacuc preguntando, Habacuc empieza con la oración que nosotros vimos en el versículo capítulo 3, que dice, oración del profeta Habacuc sobre Siquionón. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva la obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, al a conocer en la ira, acuérdate de tu misericordia. Y él le pide al Señor una sola cosa. ¿Y qué dice? Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Sabe qué es la respuesta de Habacuc acá? Es la fe triunfante que había penetrado en la vida del profeta Habacuc. ¿Por qué? Porque antes no entendía todas las cosas y por eso le había hecho una serie de preguntas a Dios. Ahora, me gustaría saber, ¿cuántos de ustedes le preguntan a Dios alguna cosa? A veces hay algunas personas que pueden decirle, Señor, ¿y por qué pasó esto en mi vida?
No entiendo lo que pasa. ¿Saben que cuando nosotros dialogamos con Dios, es como que si dialogáramos con otra persona también? Y usted le puede decir a Dios todo lo que usted siente en su corazón. Si usted se siente desanimado, usted puede llegar a la presencia del Señor y decirle: Señor, yo este día me siento desanimado. Si usted se encuentra atribulado, usted le puede decir al Señor: el Señor, me siento inquieto, esto me está pasando. Y usted le cuenta todos sus problemas a Dios. Habacuc no dejó nada en su corazón. Vino y lo expuso delante de la presencia del Señor. Y no lo entendía. Pero cuando el Señor le dijo: el justo por la fe vivirá, él empezó a entender, en base a las preguntas que él le había hecho a Dios, lo que Dios quería, lo que Dios estaba tratando, el mensaje de Dios para él. Y ese mensaje de Dios para nosotros también, porque dice: el justo por la fe vivirá. Finalmente él comprendió. En el versículo 2, fíjense bien lo que dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, Habacuc estaba diciendo: Señor, ya ahora, por tu palabra, yo puedo entender lo que tú me estás diciendo. ¿Cuántos de nosotros podemos entender el mensaje de Dios para nuestras vidas? Finalmente, él comprueba lo que Dios le está diciendo. Hay muchas cosas, queridos hermanos, que hoy nosotros no comprendemos. Por más que nos hagamos tantas preguntas, nunca vamos a entender por qué a veces las cosas pasan en la vida. Y podríamos preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué pasó esto en mi vida? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué no puedo ver un futuro bueno para mi vida? Habacuc en su vida estaba diciendo al Señor: ahora yo puedo entender. Porque todo lo que pasa en su vida, todas las aflicciones que usted está pasando, las pruebas que usted puede tener, los temores, las inseguridades, si usted se lo presenta a Dios, Él le va a contestar: simplemente, el justo por la fe vivirá. Se aflige, hoy decía el hermano en la escuela dominical, ¿cuántos se afligen por el futuro? Claro, algunos se afligen por el futuro. Ya contaba la historia de esta persona que por el estrés terminó paralizada. ¿Cuántos de nosotros no nos ponemos de esa situación? Pero ¿qué dice el Señor? El justo por la fe vivirá. En otras palabras, confía en Dios, que Él tiene en sus manos su propósito en la vida, su futuro. El presente está en las manos de Dios. Lo que tenemos que hacer nada más es confiar de que estamos en sus manos y que de sus manos Él hace lo mejor para nosotros. Aunque nosotros no comprendamos por qué pasan las cosas. Y muchas veces decimos: bueno, algún día yo voy a llegar a la presencia del Señor, y allá estando en la presencia del Señor, yo le voy a preguntar todo lo que pasó en mi vida, ¿por qué pasó? Pero, ¿sabe una cosa? Cuando estamos en la presencia del Señor, ya se nos va a olvidar que esas preguntas van a quedar inválidas, porque nos vamos a gozar en la presencia del Señor, y eso es lo que va a importar, que le adoremos día y noche delante de su presencia, donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más lágrimas. Dios enjugará, dice la palabra, que Él toda lágrima de los ojos, Dios la enjugará. Donde ahí lo que importa será vivir en la presencia del Señor. Y todas aquellas cosas que nosotros no comprendimos aquí en la tierra van a pasar por desapercibidas, porque por alguna razón pasan en la vida del ser humano. Entonces, fíjese bien, muchas de las cosas que hoy no comprendemos están en las manos de Dios. Entonces, el Habacuc decía: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ahora sí yo puedo comprender, decía él. Y la oración de Habacuc es una oración de una parte integral de la adoración. Parte integral de la adoración. En el diálogo que tenemos nosotros con Dios, siempre nosotros podemos incluir peticiones, súplicas a favor del pueblo de Dios. Es una actitud de adoración, la oración. Es la oración la que nos fortalece, fíjese bien, en las situaciones, y la que nos sostiene en tiempos difíciles.
¿Está alguno enfermo? Haga oración, dice la palabra del Señor. Y una de las cosas que tenemos que estar seguros es que Dios nos escucha. ¿Por qué? Porque podemos pensar, fíjese bien, pues cuando Cristo estaba en la agonía más grande de su vida, yendo a la cruz del Calvario, ¿qué fue lo primero que hizo? Salió al huerto y fue a orar. Y estuvo orando 3 veces. Y le dijo a los discípulos: acompáñenme en oración, respáldenme por medio de su oración. Y los discípulos estaban totalmente cargados de sueño y no pudieron orar. Pero ¿dónde encontró refugio Cristo en los tiempos de angustia? ¿No fue en la oración? ¿No fue ahí donde se fortaleció? ¿No fue de ahí donde salió para ir a ser sacrificado después de la oración? Porque su oración fue intensa. En alguno de los versículos de la Biblia dice que esa oración eran como sudores de gotas de sangre. Unos doctores han dicho que cuando una persona está bajo un estrés tremendo, puede llegar a suceder eso. Pero más sin embargo, porque Jesús sabía lo que había de acontecer en la cruz del Calvario, no era nada fácil llevar el pecado del mundo. Mas sin embargo, fíjese bien, Él encontró en la oración la fortaleza que Él tenía. Aquí, en esta oración, Habacuc encontró esa fortaleza y Dios le dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Dios promete escucharnos. Busquen conmigo Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 19. Segunda de Crónicas 7:19 fue una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel y que también es promesa para nosotros, porque su palabra es siempre aplicable para cada uno de nosotros. Y fíjese bien, yo la tengo subrayada y 3 veces subrayada porque es un texto tremendo. Así que, Segunda de Crónicas 7, 14 y 15 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y dice no solamente humillarse, sino dice y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice: yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora están, dice el versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Qué hermoso es que Dios está siempre atento a la oración de nosotros, y no solamente nos podemos llegar delante de su presencia en una cierta hora como los médicos o como las oficinas que dicen que está abierto de 8 a 4. Dios está abierto a las 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Dios está dispuesto a escuchar su oración, querido hermano, su congoja, su aflicción, sus preguntas, todo lo que usted pueda tener. Dios está siempre atento a la oración, como dice su palabra. La fe triunfante, finalmente él comprendió eso. La oración que tuvo que hacer Habacuc para que de él brotara todo lo que había en su interior para con Dios. Y lo que podemos ver también es que él meditó en los hechos de Dios. En los versículos del 3 en adelante empieza a hablar de lo que no lo vamos a leer porque es bastante. Pero ¿dónde encontró su fortaleza Habacuc? Él empieza, fíjese bien, a hacer una historia dentro de la oración, porque se empieza a recordar cómo Dios liberó al pueblo de Israel. Cuando todo parecía, fíjese hermanos, allá en Egipto, que eran esclavos, cuando parecía que jamás podían salir de ese hoyo en el cual se encontraban de esclavos, Dios levantó un hombre que se llamó Moisés y usó a este hombre para sacarlos cuando no había esperanza, cuando estaban oprimidos, cuando estaban angustiados. Dios en su misericordia mandó a Moisés y milagrosamente dice que lo sacó. Y la mano de Dios y la presencia de Dios estuvo con el pueblo cuando dice que de noche Él los guiaba en una columna de fuego. Era la misma presencia de Dios, y en el día una nube, dice que a Él los guiaba. Cuando llegaron al mar, Él empieza, si usted lee el versículo acá, que no lo vamos a leer, pero Él empieza a decir que cuando llegaron al mar, Dios abrió el mar y ellos pasaron en seco.
Y empieza a recordar todas estas cosas, de cómo habían vencido, fíjese bien, al ejército más grande del mundo, que eran los egipcios. Y llegaron a la tierra y empezaron a tomarla por fe. Y empieza a ver también cómo acá el Señor hizo los milagros. Quiero decirles, querido hermano, ¿por qué hace eso? Él empieza a recordar las obras que Dios había hecho. Yo quiero decirles, hermano, cuántas obras Dios ha hecho en su vida. Empiece en el momento de la angustia, en el momento de la desesperación, en el momento de la tribulación, en el momento en que usted se encuentre en el pozo cenagoso, como decía el salmista. Yo quiero que usted recuerde lo que Dios ha hecho, y eso va a fortalecer su vida en medio de la oración, en medio del problema que usted tiene. Al recordar lo que Dios ha hecho, usted va a ser impactado por eso, porque Dios ha hecho maravillas en nosotros. Eso va a fortalecer su fe. Él empieza recordando todas estas cosas. Eso nos conforta, nos alienta a los demás y a nosotros mismos. Y trae también esperanza de que todas las promesas de Dios son para nosotros. Todas las promesas de Dios. El Señor Jesucristo decía: por nada estéis ansiosos. Por nada estéis ansiosos. Mas sin embargo, ¿qué pasa con nosotros? Nos angustiamos. Aunque Él dice. Entonces Dios promete, fíjese bien, bendecir en la obediencia al pueblo. Si nosotros somos obedientes, Dios va a ser fiel. Como dice su palabra, si somos fieles, Dios va a ser fiel con nosotros. Y aunque a veces, en un extremo, dice la palabra del Señor, no somos fieles, Dios sigue siendo fiel. Entonces, debemos recordar eso, que como leía el hermano, y no lo iba a leer tampoco, que en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, Dios promete a su pueblo que si siguen sus mandamientos, le obedecen al pie de la letra, Dios iba a prosperar su ganado, Dios iba a prosperar su casa, Dios iba a prosperar su familia. Dios les prometió todo, pero les dijo: pero si ustedes no me siguen, si ustedes no cumplen mis mandamientos, maldeciré todo lo de su mano. Entonces era un pacto condicional en el cual Dios estaba haciendo con su pueblo, de decir que si usted es fiel a Dios, Dios bendice su vida. Y una de las cosas que yo puedo decir, querido hermano, que cuando una persona es fiel a Dios, Dios bendice su vida. Como decía el salmista: viejo he sido, jamás he visto justo desamparado, porque ni su simiente que mendigue pan. Porque la fidelidad que nosotros tengamos a Dios, Dios la recompensa. Dios va a recompensar su fidelidad. Y él tenía un compromiso con Dios acá. Nosotros podemos ver que tenía un compromiso con Dios. En el versículo 16 del capítulo 3, lo vamos a leer, dice, hay una cosa que notamos acá. Vemos tres cosas por lo menos de aquí en adelante, cuando tenemos un compromiso con Dios. Dice el versículo 16: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas. Hay una de las cosas que me llama la atención aquí. Dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia. Querido hermano, al principio hacía la pregunta: ¿qué nos queda a nosotros en los tiempos de angustia? Estar quietos. Estar quietos nada más. Y es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Es la actitud que nosotros podemos tener. En el versículo 16 es algo que sobresalta. Y el salmista lo complementa. Salmo 46, busquen su Biblia, por favor. Salmo 46, 10 y 11. Nos habla acerca de esta parte de la cual nosotros también tenemos que confiar en Dios. Dice Salmo 46, 10 y 11 de la siguiente manera: estad quietos, fíjese bien, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra.
Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tantas verdades que Dios nos da a conocer aquí, pero dice que simplemente tenemos que estar quietos, pero confiando en Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Eso era para el pueblo de Israel, pero puede decir usted, ¿y nosotros? El Señor dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. Su palabra dice que donde 2 o 3 estén congregados, allí estoy yo. Entonces no le quepa ni la menor duda, querido hermano, que Dios está en su vida, que no está solo, que Dios está. Y dice la palabra de Dios, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se nos olvida muchas veces que Dios está con nosotros y nos vemos abrumados, totalmente encapsulados por las pruebas, por las aflicciones, por lo que estemos viviendo en nuestras vidas. Nos vemos muchas veces derrotados porque no entendemos que Dios está a nuestro lado. Y simplemente lo que tenemos que hacer, dice la palabra del Señor, estar quietos, tranquilos, confiar que Él va a hacer la obra. Siempre en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue incapaz de conquistar la tierra prometida. Fue incapaz de lograr tantas cosas, pero Dios hizo la obra en ellos. Entonces la actitud de nosotros debe ser eso, fíjese bien, estar quietos, nada más nos dice la palabra del Señor, para dejar que Dios trabaje en nosotros. Deje que Dios trabaje en su problema, deje que Dios trabaje en su angustia, deje que Dios trabaje en su desesperación, en su aflicción, en cualquier cosa que usted tenga, querido hermano, deje que Dios trabaje. Y le aseguro que cuando usted esté quieto se va a dar cuenta que Dios va a trabajar en su vida. La primera cosa que encontramos acá con el profeta es que le dice, aunque yo sé que este ejército vendrá, y era uno de los ejércitos más sanguinarios de aquel tiempo, que cuando llegaban cortaban a las personas en pedazos, como hoy en día lo vemos, grupos sanguinarios en los países donde a las personas les arrancan la cabeza, les arrancan las manos, los dejan colgados. Ese ejército era tremendo y él tenía temor de eso, pero dice aquí, si bien estaré quieto en el día de la angustia, estaré quieto en el día de la angustia. La primera cosa que notamos de la actitud de Habacuc, una vez que comprendió que Dios era el Dios Todopoderoso, era estar quieto. La otra cosa dice el versículo 18, versículo 17, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y aún los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué hermoso este pasaje, hermano. ¿Cuál es la actitud que usted va a tener en los momentos difíciles de su vida? Sabemos, queridos hermanos, que tiene que ser una actitud de contentamiento. Ustedes más que todos saben que estamos experimentando algo como él lo experimentaba. ¿Cuál es el producto de las guerras? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una guerra? Todo escasea. Y él dice, aunque la higuera no florezca por la invasión que ellos iban a tener, aunque las vides no hayan fruto, porque ellos lo quemaban todo, los campos lo quemaban, destruían las ciudades, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas, porque se llevaban los ganados también, y no había más nada. Y dice aquí, no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Qué tremendo es esto, porque ¿cómo es que yo me voy a alegrar en la situación difícil? ¿Cómo es que yo me voy a gozar? Porque dice aquí, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Como que si fuera totalmente, nunca podemos entender esto de que estando en la angustia nos vamos a gozar. ¿Cuántos de ustedes se gozan? ¿Cuántos de ustedes se ponen alegres? No, es difícil en la angustia poder alegrarse y poder gozarse. Pero él dice acá, con todo yo me alegraré en Jehová. No en las circunstancias de la vida.
Yo me alegraré en mi Dios, que es el que me protege, que es el que me cuida, que es el que provee, que es el Dios que siempre está a mi lado. En ese Dios yo me voy a gozar. Yo siempre he dicho una cosa, querido hermano, y decía yo, ¿hasta cuándo nosotros, hasta qué punto nosotros estaríamos dispuestos a confiar en Dios? Yo una vez me hacía la pregunta, si algún día yo no tuviera para pagar la casa y me quitaran la casa, como ustedes saben, no sé, yo creo que ustedes saben acá cómo es la cosa, cuando no alguien no paga la renta, ¿qué pasa? Le sacan todos los muebles a la calle. Y para desgracia pasan otros y se llevan, como dicen ahí, al árbol caído. Lo hacen más leña todavía. Entonces digo yo, ¿hasta dónde yo podría llegar en confiar en Dios? En que si ya no tuviera una casa, en que me sacaran mis cosas, ¿todavía yo estaría confiando en Dios? ¿Yo estaría contento y alegre en esa situación? Absolutamente tenemos que decir que deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios hasta el último momento no nos va a abandonar. Yo recuerdo la historia de Müller. Müller fue un misionero y fundó un orfanato para niños desamparados de la calle que no tenían padre ni madre. Pero él dependía, fíjese bien, él dependía de las ofrendas para poder alimentar a los niños. Y un día, querido hermano, la alacena había quedado totalmente vacía. Y los niños estaban ahí en la mesa con su cuchillo y su tenedor esperando la comida. Usted sabe que los niños no entienden. Lo único que entienden es que va a haber comida. Pero él sabía en su angustia de que no había nada. Y hasta el último momento dije, Señor, yo voy a confiar en ti hasta en el último momento. Y se sentó con ellos en la mesa y dijo, Señor, te doy gracias por estos alimentos. Gracias porque tú nos vas a proveer para alimentar estos niños. Y cuando él dijo, te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo, alguien en la puerta tocó en ese momento. ¿Y sabe qué llevaba? Comida para los niños. Entonces yo digo, ¿hasta cuándo nosotros podemos resistir, aguantar en el último momento de poder confiar en ese Dios que puede hacer grandes cosas de nosotros? Que aún estando en la calle alguien me puede levantar y darme una vivienda. Que aún cuando yo tengo un plato en la mesa, el Señor va a proveer y confiar en Él. Porque Dios obra de maneras que nosotros no entendemos. Dios es maravilloso, hermanos. Dios es maravilloso. Entonces, fíjese bien, ¿cuál es la actitud de Él? Que en medio de la angustia, no solamente iba a estar quieto, sino que en medio de la angustia, Él iba a gozarse en Dios. Él iba a alegrarse en Dios. Y la tercera cosa que vemos aquí es que Dios era su fortaleza. Él se escondía en Dios. Dice el versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Pero la frase dice, Jehová Dios es mi fortaleza. Uno de los salmistas, porque siempre vuelvo también a los salmos en los cuales el salmista, también en su angustia, en su persecución, él escribió estos salmos que experimentó. Y en el Salmo 46, quiero que busque porque es un salmo precioso. Yo no sé cuántos de ustedes lo tienen subrayado y quizá algunos de ustedes lo recuerdan, pero la palabra del Señor dice en el libro de Salmo 46, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice, no temeremos aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen las aguas y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su bramido. ¿Entiende usted este capítulo, hermano? No temeremos aunque la tierra sea removida, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Aunque bramen y se turben las aguas, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Aunque tiemblen los montes a causa de la braveza, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Así que, querido hermano, aun mis angustias, Dios es mi amparo y mi fortaleza. En mis aflicciones,
Dios es mi amparo y fortaleza. En mis angustias, en mi ansiedad, Dios es mi amparo y fortaleza. Por eso dice aquí, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Al concluir este mensaje, vivimos, queridos hermanos, en un mundo imperfecto, no comprensible. A veces vivimos situaciones y experiencias no comprensibles a nosotros mismos. Ante todas estas circunstancias, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer ante las circunstancias de la vida? ¿Qué dice el Señor? Estar quietos. Caminar también por fe. Y refugiarnos en la única fortaleza que nosotros tenemos, que es nuestro Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y decir como lo dijo Job capítulo 42, Job tuvo una larga conversación con Dios, pero que al final pudo entender en realidad quién era Dios y qué era lo que Dios estaba haciendo en su vida. Así que en el libro de Job, capítulo 42, con esto voy a terminar el mensaje, lo que él pudo entender de esas preciosas palabras que emanaron de su boca. Job capítulo 42, versículo 1 al 6 dice, lo mismo que Habacuc le preguntó a Dios y Dios le respondió. Job le preguntó a Dios y dice acá, y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Creo que nosotros a veces le debemos al Señor una confesión de que en los momentos difíciles dudamos de Él, de que muchas veces queremos preguntarle por qué, sin conocer, como Job decía, él no podía entender, y ustedes ya saben cómo fue la vida de Job, tremendamente dura para él. Yo creo que nadie de nosotros ha pasado por eso, y si hemos pasado será por algo muy pequeño, pero como dice su palabra acá, tenemos que decirle al Señor, perdóname Señor por no confiar en ti. Perdóname, Señor, por no entender las cosas que pasan en mi vida, pero que tú sabes lo mejor para mí. Y lo que yo tengo que hacer, ayúdame a estar quieto delante de ti. Confiar en tu promesa, confiar en tu fortaleza y confiar en tu poder. A veces tenemos que decir, Señor, perdóname. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día que tú nos has dado de meditar en tu palabra preciosa. Esa palabra que fortalece nuestras vidas y que muchas veces como humanos fallamos delante de tu presencia. Pero yo te pido, Señor, que cada hermano que está en esta mañana, si en alguna vez dudó, si en alguna vez no confió, si en alguna vez se preguntó por qué, pueda inclinar su corazón a ti y pedir perdón. Padre, en esta hora te suplico que cada mente pueda pensar en su vida y pueda recapacitar en esto. Y que de aquí en adelante esté quieto y te conozca que tú eres Dios. Que en medio de las circunstancias tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Esa fortaleza que está totalmente cerrada y que nadie puede entrar y que estamos dentro de ella y nosotros estamos en medio de ti. Como tu palabra decía que estamos en tus manos y en tus manos nadie nos puede separar. Ni nadie nos puede quitar delante de tu presencia.
Oh Dios, grande eres tú. Así que mientras ora, querido hermano, no voy a pedir que levante su mano, pero sí invitarle a que pida perdón a Dios si ha desconfiado de Él. Si en la duda, si en las circunstancias de la vida, usted quita su mirada de Él, porque dice hay que tener fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De manera que la palabra de Dios dice que todo aquel que se acerca a Dios necesita saber de que existe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los discípulos en su vida también le dijeron al Señor: Señor, ayuda a nuestra fe. Padre, una vez más, te damos la honra y la gloria. Porque aunque no hemos llegado a circunstancias difíciles en la vida, no estamos exentos a que pueda pasar. Pero en esos momentos, ayúdanos, Señor, para que estemos tranquilos, sentados, saber de que tú vas a actuar por medio de nosotros, porque tú lo has prometido y porque somos tus hijos y sabemos que tú no desamparas a tus hijos. Y perdona, Señor, por aquellas cosas que pasan en la vida, por las cuales queremos preguntarte por qué, sino más bien en nuestra oración poder decir: ¿para qué, Señor, lo hiciste? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres enseñar? Gracias por este gran profeta, que aunque le angustiaba la forma de vivir de las personas, la injusticia, la inmoralidad, la criminalidad, el soborno, tu promesa dice que tú no tardas en cumplir tu justicia. Gracias por tu palabra bendita en esta hora. Permite, Señor, que esta palabra haya habido cabida en cada uno de los hermanos, para poder entenderte y para poder caminar en esta vida en la cual vamos a encontrarnos con muchas dificultades. Gracias, Señor. En nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué nos queda, queridos hermanos? Solo confiar en Cristo. Hay un himno que voy a pedir a Frank que lo pase. En este vamos a despedirnos también. Dice: Jesucristo basta. Él basta para todo. Nuestros